Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha dejado a todo México hablando. A los 71 años, el gran actor Humberto Zurita finalmente rompió el silencio y admitió algo que durante años fue motivo de sospechas, rumores y teorías entre sus seguidores. Durante décadas, Humberto Zurita fue uno de los rostros más admirados de la televisión mexicana. Su elegancia, su talento y su vida aparentemente perfecta lo convirtieron en una figura intocable, casi mítica. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, se escondía una verdad que muchos intuían, pero que nadie se atrevía a confirmar. Gracias por ver este video, y por formar parte de esta comunidad. No olvides suscribirte al canal para seguir apoyando nuestro trabajo, y ayudarnos a seguir trayéndote las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Todo comenzó con un simple comentario, una frase inesperada que Humberto pronunció en una entrevista reciente. Lo que parecía una conversación trivial, se transformó en una revelación que sacudió las redes sociales. Su voz temblaba ligeramente, no por inseguridad, sino por la carga emocional de las palabras que estaba a punto de decir. En ese momento, el público entendió que no se trataba de una promoción, ni de un simple gesto nostálgico, sino de una confesión real, personal y profunda. Durante años, los medios especularon sobre su relación con la actriz Christiane Bach, su fallecida esposa, y el vacío que dejó en su vida tras su partida en 2019. Desde entonces, Zurita había mantenido una reserva absoluta sobre sus sentimientos y su vida privada, pero esta vez fue diferente. En lugar de esconderse detrás de la sobriedad que siempre lo caracterizó, habló con una sinceridad que conmovió incluso a sus críticos más duros. «Yo también tengo derecho a volver a amar», dijo con la mirada fija en el horizonte. Esa simple frase fue suficiente para encender un debate nacional. Algunos lo celebraron como un acto de valentía y liberación. Otros lo criticaron, alegando que su declaración era una traición a la memoria de su esposa. Pero lo cierto es que, por primera vez, en mucho tiempo, Humberto Zurita mostraba al público su lado más humano, más vulnerable. Esa confesión no fue improvisada. Según allegados al actor, había pasado meses reflexionando sobre su vida, su legado y el peso de las expectativas sociales. A los 71 años, ya no buscaba aprobación, ni fama, ni redención. Solo quería ser honesto consigo mismo y con la gente que lo había acompañado en su carrera de más de 5 décadas. Y es que, detrás de cada gran actor, siempre hay una historia que el público no conoce. En el caso de Humberto Zurita, su silencio fue durante años un escudo, una forma de proteger lo más íntimo de su corazón. Pero el tiempo, como siempre, termina por revelar lo que el alma ya no puede seguir guardando. Lo que confesó no solo cambió la percepción del público sobre él, sino que también marcó un antes y un después en su vida personal. Lo que dijo y cómo lo dijo fue suficiente para que todos se preguntaran, ¿por qué decidió hablar justo ahora? ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Y qué significa realmente esa confesión para él y para la memoria de Christiane Bach? En los próximos minutos, descubriremos los motivos ocultos detrás de sus palabras, los años de silencio, las presiones, y sobre todo, el lado más humano de un hombre que siempre fue visto como una leyenda. Humberto Zurita no se convirtió en una leyenda de la televisión mexicana de la noche a la mañana. Su carrera comenzó en los años 70, cuando el teatro era su pasión, y la televisión apenas empezaba a reconocer su talento. Desde entonces, su nombre se asoció con la disciplina, la elegancia y una forma muy particular de interpretar que lo distinguía del resto de los actores de su generación. Su primer gran salto llegó con las telenovelas, un género que en México marcó la vida de millones de personas. Producciones como El Derecho de Nacer, Cañaveral de Pasiones y La Reina del Sur lo consolidaron como un artista versátil, capaz de pasar del drama más intenso a los papeles más sobrios con una naturalidad impresionante. Cada personaje que interpretaba parecía tener algo de su propia vida, como si él no actuara, sino que reviviera fragmentos de sí mismo frente a las cámaras.
Con el paso de los años, Zurita no solo conquistó al público, sino también el respeto de la crítica. Fue productor, director, mentor y, sobre todo, un hombre que entendía el valor del trabajo bien hecho. En una industria donde la fama suele ser efímera, él construyó una trayectoria sólida, sin escándalos innecesarios ni polémicas superficiales. Su imagen de caballero discreto y reservado lo convirtió en una figura casi intocable dentro del espectáculo. Sin embargo, esa misma discreción, que tanto admiraban sus colegas, comenzó a despertar curiosidad. ¿Por qué Humberto Zurita era tan reservado con su vida personal? ¿Qué había detrás de esa serenidad inquebrantable? Los periodistas intentaban obtener alguna declaración sobre su matrimonio con Christian Bach, pero él siempre respondía con evasivas elegantes, limitándose a decir que la felicidad no necesita ser exhibida. Y quizá tenía razón. Durante más de 3 décadas, Humberto y Christian fueron el ejemplo perfecto de una pareja unida por el amor y el arte. Se conocieron en 1981, mientras grababan una telenovela, y desde entonces su conexión fue inmediata. Ella, con su belleza argentina y su carácter fuerte. Él, con su calma y su inteligencia emocional. Juntos formaron una de las duplas más admiradas de la televisión latinoamericana. En los años 90, fundaron su propia productora, Suba Producciones, una empresa que les permitió tener control total sobre sus proyectos y apostar por historias más arriesgadas. Mientras otros se conformaban con repetir fórmulas, ellos se arriesgaron a contar historias con profundidad, con un mensaje más humano y social. Esa etapa marcó el punto más alto de su carrera conjunta, pero también fue el comienzo de una vida cada vez más alejada del foco mediático. A medida que el tiempo pasaba, Zurita se concentró más en su familia y menos en la fama. Sus 2 hijos, Sebastián y Emiliano, siguieron sus pasos en la actuación, pero bajo un estilo propio, sin aprovechar el apellido para buscar protagonismo. La educación que Humberto y Christian les dieron se basó en valores, en el trabajo y en el respeto hacia los demás. Sin embargo, todo cambió en 2019, cuando Christian Bach falleció. Su partida fue un golpe devastador no solo para él, sino para todo México. La actriz había sido su compañera, su amiga, su inspiración. Desde entonces, Humberto desapareció poco a poco del ojo público. Ya no concedía entrevistas, no asistía a eventos y rara vez publicaba algo personal en redes. Su silencio se volvió tan profundo, que muchos comenzaron a preguntarse si volvería a actuar, o si había decidido retirarse definitivamente. Pero, como descubriríamos después, ese retiro temporal no fue solo por tristeza. Era también una forma de procesar su pérdida, de reconstruirse emocionalmente. Durante ese tiempo de soledad, Humberto Zurita comenzó a replantearse quién era más allá de la fama, del éxito y del recuerdo de Christian. En ese silencio, nació el hombre que, años después, se atrevería a decir en voz alta aquello que todos sospechaban. Y fue precisamente esa transformación interior la que lo llevó a reencontrarse con el amor, con la vida y con la verdad. Después de la muerte de Christian Bach, la vida de Humberto Zurita se volvió un misterio. Los medios intentaban reconstruir cada uno de sus pasos, buscando pistas sobre su estado emocional. Algunos aseguraban que el actor había caído en una profunda depresión, mientras que otros afirmaban que estaba preparando su regreso a la televisión. Pero la realidad era más compleja. Zurita estaba viviendo un proceso de duelo silencioso, lejos de los reflectores, intentando entender cómo seguir adelante sin la persona con la que compartió más de 30 años de su vida. Durante ese tiempo, se refugió en su familia y en la meditación. Pasaba horas leyendo, escribiendo reflexiones personales y caminando solo por las calles de la Ciudad de México, casi siempre sin ser reconocido. La prensa lo describía como un hombre en paz, pero quienes lo conocían sabían que esa calma era solo la superficie. Dentro de él existía un conflicto entre el deseo de seguir adelante y el miedo de traicionar la memoria de Christian. Fue en 2021 cuando los rumores comenzaron a crecer. Una fotografía tomada durante un evento social mostró a Humberto conversando con la actriz Stephanie Salas, nieta
de Silvia Pinal y madre de Michelle Salas. Las redes estallaron. Nadie podía creer que el hombre que había sido símbolo de fidelidad y discreción, apareciera acompañado de una nueva mujer. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Humberto Zurita, enamorado otra vez? El actor rompe el luto por Christian Bach. Al principio, él no dijo nada, guardó silencio, tal como lo había hecho siempre. Pero cada aparición pública, cada gesto, cada mirada compartida con Stephanie, alimentaba más las sospechas. Y aunque ambos insistían en que solo los unía una amistad profunda, el público veía algo más. Las cámaras los seguían, los programas de espectáculos analizaban cada detalle, y la historia que parecía imposible, empezó a tomar forma. No era una relación cualquiera, ambos venían de familias icónicas del espectáculo mexicano, ambos habían conocido el peso de la fama y la soledad que la acompaña. Stephanie, por su parte, había vivido relaciones intensas y mediáticas, mientras que Humberto representaba la figura del hombre maduro, leal y reflexivo. Su unión parecía improbable, pero también inevitable. Con el paso del tiempo, la tensión mediática aumentó. Muchos se preguntaban cómo reaccionarían los hijos de Zurita ante esta nueva etapa en la vida de su padre. Sin embargo, Sebastián Zurita fue el primero en hablar. En una entrevista, dijo con serenidad: «Mi padre merece ser feliz. Ha sufrido mucho, y si alguien logra devolverle una sonrisa, nosotros estaremos ahí para apoyarlo». Sus palabras fueron un golpe de realidad para aquellos que criticaban al actor. Esa declaración cambió el tono del debate público. La narrativa pasó de la crítica al respeto. De repente, la historia de Humberto y Stephanie dejó de ser un escándalo para convertirse en una historia de segundas oportunidades. En una entrevista posterior, él mismo lo resumió con una frase que quedó grabada en la mente de todos: «La vida continúa, y el amor también tiene derecho a renacer». Esa confesión fue el primer paso hacia lo que hoy conocemos como su declaración más sincera. Lo que comenzó como un rumor terminó convirtiéndose en una verdad que, aunque muchos sospechaban, nadie había escuchado de su propia boca. Humberto Zurita, el hombre que durante años evitó hablar de su vida privada, finalmente estaba listo para hacerlo. Pero lo que reveló después no solo confirmó su relación con Stephanie Salas, sino que también mostró una faceta completamente nueva del actor. Un hombre capaz de mirar al pasado con gratitud y al futuro con esperanza. Y fue en ese punto, cuando la línea entre la discreción y la transparencia se desdibujó, que Humberto decidió enfrentarse al mundo con su verdad más humana. La confesión llegó en una entrevista televisiva que, en principio, parecía una más de las tantas que había ofrecido en su carrera. El programa era tranquilo, el ambiente íntimo, y Humberto Zurita hablaba con esa voz pausada y profunda que siempre lo caracterizó. Pero a diferencia de otras veces, esta vez no había guión, ni respuestas ensayadas. Era un hombre de 71 años hablando desde el alma. Cuando el periodista le preguntó si había vuelto a enamorarse, Humberto guardó silencio por unos segundos. Sonrió con melancolía y respondió: «Sí, y no me avergüenzo de decirlo. Después de perder a Christian, pensé que nunca más sentiría algo así. Pero la vida me enseñó que el amor no muere, se transforma». Esas palabras bastaron para desatar una tormenta mediática. Por primera vez, el actor admitía públicamente lo que todos sospechaban. Su relación con Stephanie Salas era real. Y aunque muchos ya lo intuían, escucharlo de su propia voz tuvo un efecto diferente. No era una declaración para buscar atención, ni una justificación. Era una confesión cargada de dignidad, de madurez y de una serenidad que solo el tiempo puede otorgar. «Christian siempre fue y será parte de mi vida», continuó. «Pero ella me enseñó algo muy importante, que el amor no se limita a una sola persona. Que amar no es traicionar, sino honrar la vida que compartimos». En ese momento, el público se quedó en silencio. Incluso el entrevistador pareció no saber cómo reaccionar ante una respuesta tan honesta. Esa frase marcó un antes y un después. Los titulares al día siguiente eran claros.
Asterisco. Humberto Zurita confirma su relación y defiende su derecho a amar de nuevo. Las redes se llenaron de mensajes divididos. Algunos lo acusaban de olvidar demasiado pronto, mientras que otros lo aplaudían por atreverse a vivir sin miedo al qué dirán. Lo cierto es que su declaración tenía un fondo más profundo. No era solo sobre el amor, sino sobre la libertad emocional, sobre la posibilidad de reconstruirse después de una pérdida. Desde sus palabras, Humberto parecía hablar por todos aquellos que alguna vez tuvieron que enfrentar el dolor de despedir a alguien amado. Y, aún así, durante mucho tiempo viviendo. Sentí culpa, admitió. Culpa por reír, por salir, por sentir afecto otra vez. Pero entendí que la vida no nos pide permiso para seguir, simplemente nos empuja hacia adelante. Esa confesión no solo lo liberó a él, sino también a miles de personas que lo escuchaban y se reconocían en su historia. Desde ese momento, Humberto Zurita dejó de ser solo un actor admirado, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Las entrevistas posteriores ya no giraban en torno a sus proyectos o su carrera, sino a su visión sobre el amor, la pérdida y el renacer. En cada palabra se percibía la sabiduría de alguien que había vivido intensamente, que había amado de verdad y que había aprendido a soltar sin olvidar. Por supuesto, Stephanie Salas también fue objeto de atención. En una declaración breve, ella expresó: "No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quiero acompañar a Humberto en esta etapa de su vida, con cariño, con respeto y con amor". Sus palabras fueron recibidas con aplausos por muchos que vieron en la pareja un ejemplo de madurez emocional. Juntos, comenzaron a aparecer en eventos públicos sin esconderse, pero sin buscar protagonismo. No había gestos forzados ni escándalos. Solo dos personas compartiendo su tiempo y su historia, sin miedo a los juicios externos. Y aunque las cámaras seguían cada uno de sus pasos, la pareja aprendió a transformar la curiosidad mediática en una oportunidad para enviar un mensaje más humano: que el amor no tiene edad ni fecha de caducidad. En esa etapa, Humberto Zurita entendió algo que muchos pasan una vida sin comprender: que ser fiel a la memoria de alguien no significa renunciar a la posibilidad de volver a amar. Su confesión no fue un acto de debilidad, sino de profunda coherencia con su propia verdad. Tras aquella confesión, la vida de Humberto Zurita cambió por completo. Ya no era solo el actor legendario de la televisión mexicana, sino el hombre que había tenido el valor de mostrarse tal como era, con sus heridas y su esperanza. Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales, miles de personas le agradecieron por haber hablado con tanta honestidad. Algunos compartieron sus propias historias de duelo y renacimiento, otros simplemente lo felicitaron por haberse permitido ser feliz otra vez. Los medios internacionales también se hicieron eco de su testimonio. En Argentina, país natal de Christian Bach, los programas de espectáculos destacaron la forma respetuosa con la que Humberto habló de su esposa fallecida. En México, los periódicos más importantes publicaron editoriales que elogiaban su madurez emocional. Lo que había comenzado como una polémica terminó convirtiéndose en una conversación sobre el derecho a rehacer la vida después de la pérdida. En una de sus últimas entrevistas, Humberto reflexionó con serenidad: "Todos cargamos con recuerdos y cicatrices. Pero lo importante es no dejar que el dolor nos impida seguir amando. Christian fue una parte maravillosa de mi historia, pero no la única". Su mirada, tranquila y firme, revelaba que había encontrado algo más que consuelo. Había encontrado paz. Esa paz también se reflejó en su trabajo. Volvió a los escenarios y a la televisión con una energía renovada. Su actuación en nuevas producciones fue descrita por la crítica como más profunda, más humana. Cada gesto, cada palabra, parecía llevar el peso de su experiencia personal. Muchos aseguraban que era el mejor momento artístico de su carrera, precisamente porque ya no tenía nada que demostrar. El público, que alguna vez lo había visto como un símbolo de perfección, ahora lo veía como un ser humano real. Y esa autenticidad lo hizo aún más querido. Los homenajes no se hicieron esperar. En varios programas se repasó su trayectoria, destacando no solo su talento, sino también su integridad.
Humberto Zurita había logrado algo que pocos consiguen: trascender su propia imagen para convertirse en inspiración. A los 71 años, se le ve más sereno que nunca. Disfruta de su tiempo libre, de sus hijos y de la compañía de Stephanie, sin buscar aprobación. Sabe que el juicio público nunca desaparecerá, pero ha aprendido a vivir sin miedo a él. En una charla con estudiantes de arte dramático, dijo algo que resume perfectamente su camino: la vida es un escenario, pero no para fingir. Es para vivirla con verdad, incluso cuando duela. Su historia, más allá del amor o de la fama, es una lección sobre la fragilidad y la fortaleza humana. Nos recuerda que el tiempo no borra las pérdidas, pero sí nos enseña a convivir con ellas. Que el amor no se acaba con la muerte, sino que cambia de forma. Que la fidelidad no es permanecer inmóvil en el pasado, sino honrar lo vivido continuando hacia adelante. Y así, Humberto Zurita, el hombre detrás del mito, nos deja una enseñanza que va más allá de los reflectores. Que la verdadera valentía no está en no sentir dolor, sino en atreverse a sentirlo todo y aún así, seguir caminando. Porque, como él mismo dijo alguna vez, solo quienes se atreven a amar, también se atreven a renacer.